todos los jóvenes de todas las épocas, yo me preguntaba con la misma inquietud de todos ellos. Hablo de los jóvenes de hace 55 años atrás, en que teníamos la inquietud, como creo que también lo tendrán la juventud actual, de preguntarnos todo esos supuestos misterios, esas supuestas cosas que no se explicaban ni se entendían, se aceptaban porque no había otra solución, aunque interiormente no lo aceptábamos sino por explicación. Yo, como todos los jóvenes, me preguntaba, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿En qué plano existía Dios? Miles de galaxias había, y si Dios habitaba en una de ellas, tendría que ser en la última, poniendo siempre que la Tierra fuera la primera. ¿Qué era el nacer? ¿Qué era el morir? ¿Para qué se nacía? ¿Para qué se moría? ¿Qué significaba nacer y qué motivo tenía el nacimiento? ¿Para qué se vivía? La muerte era un premio o la muerte era un castigo para el ser humano. La muerte era el castigo por haber nacido. Todas esas preguntas todos los seres humanos alguna vez se las han hecho. Yo también preguntaba muchas cosas y sentía la necesidad de una aclaración. ¿El bien o el mal? ¿Qué era el bien o el mal? ¿Existía el bien? ¿Existía el mal? ¿Quién digitó o quién codificó lo que es bueno o lo que es malo? ¿Cuándo nació el mal? En los personajes de la mitología, o los personajes bíblicos, mejor dicho, de Caín y Abel, ahí da un ejemplo del bueno y el malo. Pero, ¿dónde empezó el mal? Las fieras, los animales, si tenemos dos cachorros en casa y los criamos a los dos por iguales y a los dos le damos de comer, al poco tiempo uno de ellos va a querer comer la comida del otro. Se van a pelear. Es el instinto animal, decimos. En Caín y Abel, ¿qué pasaba? Era el instinto animal el que gobernaba en ese entonces. ¿Qué era el mal? El diablo era el creador del mal. El diablo existió. El diablo existe. Era una incógnita. Porque si bien el diablo pareciera que fuera el creador del mal, fue el que indujo a Adán y a Eva a faltar una supuesta ley y hacer conocer el uso del sexo entre ambos, y esos le sufrió la condena o la crítica de todos sus descendientes. Pero si la obra del diablo a través de Adán y Eva no se hubiera cumplido, la humanidad no existiría. Nosotros no existiríamos.
Entonces el bien del mal que se le achaca al diablo ha permitido que la humanidad haya hombres excepcionales como un Brahma, como un Moisés, como un Buda, como un Confucio, como un Jesús, como un Mahomet, que nos enseñan el camino hacia Dios. Entonces, gracias a la obra del diablo, el hombre conoce el camino hacia Dios. ¿Dónde está el mal que enseñó el diablo? Y si el diablo enseñó a Adán y Eva el uso del sexo para la reproducción, a los animales, ¿quién le enseñó? ¿Hubo también otro diablo o fue el mismo diablo? Y las especies de animales que aparecieron con los siglos más tarde, ¿qué ha pasado? ¿Venía también otro diablo a enseñarles? ¿Dónde estaba el mal? ¿Dónde está el bien? El ser humano se preguntó siempre, ¿para qué existimos? ¿Para qué venimos? Y así como esas preguntas, todos los jóvenes de aquel entonces, yo me preguntaba, ¿qué es todo esto? Me sabía, con condiciones extrasensoriales, de cierta importancia. Todos los que nos reuníamos y discutíamos todos estos temas, nunca sacamos a conclusión de nada. Me propuse, sí, empezar a investigar estos temas, porque creo que era tan importante en la juventud como en todos los seres, que sepan, que aprendan, que se conozca una explicación, una base. Tal vez conociendo el mundo, una explicación total, pensaba yo en aquel entonces, el mundo cambiaría. Y el hombre siempre estaba inquieto en aprender. La historia repetía que en Grecia, cuando un ser en la escalinata de cualquier templo empezaba a hablar, todo el mundo iba a escucharlo, porque había una inquietud en aprender, una inquietud de saber qué es todo esto, qué significa esta obra. No puede ser que esto represente la nada. No representa la nada en la muerte, o representa la muerte en la nada. Todo eso eran las preguntas que todos los jóvenes nos hacíamos en aquel entonces, y ese fue mi primer impulso, mi primera inquietud para colocar todo lo que yo podía hacer para tratar de descubrir, tratar de explicar, tratar de cooperar, porque tenía en mi interior la certeza de que el hombre, cuando supiera por qué y para qué vive, se acabarían muchos horrores, como un ejemplo la guerra. Se acabaría todo eso, porque el ser humano, al saber por qué existe, ya sabría cumplir otros deberes. No íbamos a ser todos iguales, habría diferencia exacta como ahora, de más inteligente, de menos inteligente, pero el nacer y como premio teníamos la muerte. ¿Y por qué nacieron unos en un color blanco, otros amarillos, otros negros y otros de otros colores? ¿Qué significaba toda esa melange? Todas esas preguntas un día me propuse contestarlas. La tarea no era fácil, tal vez era una quimera. Sabía que mis condiciones de gran clarividente, y digo gran clarividente porque no era común, pero tenía que desarrollarla para aplicarla en todos esos fenómenos que yo pretendí descubrir. Y así, después de aprender
en las ciencias todo lo que ella había descubierto hasta ese entonces, me propuse empezar la disciplina de mi desarrollo de clarividencia para adaptarla a esa empresa que iba a iniciar. Empecé a conocer las disciplinas esotéricas, pero una vez conocidas no me solucionaba el problema que yo quería, el problema de saber cómo emplear mis energías, mi clarividencia, en la búsqueda de algo. Luego, superadas esas, empecé a conocer y a practicar las disciplinas orientales, que resultaban mucho más profundas que la propia disciplina esotérica occidental. Una vez conocida todas esas teorías orientales, me encontraba siempre ante el todo o ante la nada. No solucionaban lo que yo quería, lo que yo pretendía hacer y lo que podía hacer para poder llegar a esa meta. Y empecé mi propia disciplina. Empecé a crear mi propia disciplina para poder usar todas esas facultades que yo tenía y que la quería aplicar en algo útil, en algo que valdría la pena el sacrificio de una vida, si es que la palabra sacrificio cabe. Yo creo que no. Y así empecé. Empecé mi propia disciplina con todas las condiciones que yo tenía y los conocimientos que había adquirido a través de todo lo que el mundo me dio. Poco a poco fui empezando a descubrir qué era el hombre, qué era ese misterio del hombre, esa magnífica obra del hombre. Y así lentamente, poco a poco, fui descubriendo que el hombre era todo un campo energético, todo un sistema, diríamos, electromagnético, toda una condensaciones de vibraciones, de energías que respondían a una causa, la evolución del hombre por el hombre mismo. Cuando profundicé bien al hombre y recordé y conocí bien las partes y los sectores de un cuerpo, empecé a observar que él tenía en su centro una lámina grande, transparente, de filamentos, de tensores, y que eso respondían realmente a lo que era el ensamble entre la parte mental y la parte corpórea. Era una especie de cromosoma energético. Luego de observar, conocer los movimientos, y así por largo tiempo, empecé a ubicar, a descifrar, a ver qué era la parte mental, qué era la parte corpórea. La parte corpórea era más poderosa que la mental. Allí en ese cromosoma energético, en esos tensores o en esos filamentos, se grababa todo lo que se manifestaba a través de un pensamiento en una acción. No era tener buena intención o mala intención. Para el caso valía lo mismo. En el tensor o filamento de un cromosoma se graba, se codifica la acción del hombre a través de su parte biológica, por un deseo o por un pensamiento. Y ahí queda grabado.
El hombre puede tener buena intención o mala intención, pero el proceder va a marcar la diferencia. Ese es el valor, eso es lo que va a llevar él como riqueza cromosomática. ¿Qué era la parte mental? Uno se preguntaba y me preguntaba yo, ¿qué era la parte mental? La parte mental era una cédula que correspondía a lo que podría llamarse el espíritu del hombre. Luego había una energía mucho más dentro de la parte craneana, que es la que se ensambla con el cromosoma y que hoy diríamos es el alma. Y luego tenemos la parte biológica. Esa parte biológica con la psicología propia de la biología. Cada órgano tiene su personalidad, su color, su vibración, su acción, su inteligencia. Un órgano sabe su función perfectamente, sin que el hombre intervenga para nada. Cuando el hombre se encuentra con un cuerpo hecho, cada función, cada cuerpo ya tiene codificada su acción a proseguir. Nos encontramos que el animal en potencia que tenemos en el cuerpo solo es controlable por una vibración donde pueda retenerlo, contenerlo y accionar en un perfecto ensamble o equipo entre los dos, sin anular, sin espiritualizar la materia, ni tampoco materializar el espíritu. El espíritu no interviene para nada en la vida del hombre, interviene el alma, que es el ensamble, el que tiene el asesor o el intermediario. Todo eso hace que el cuerpo humano se contenga y se mantenga dentro de sus límites. Si no tuviéramos esos límites, el cuerpo humano accionaría a través de la biología o la psicología de la biología. En la psicología de la biología, que es la materia tal vez futura, es lo más importante que el hombre tiene. El hombre trabaja su parte mental a través de las acciones, a través de los deseos, a través de la psicología de la biología. Entonces, el hombre va progresando. Quiere decir que en su cromosoma, el hombre va a activar todo lo que es parte mental. Cuando en el cromosoma esos filamentos accionan, actúan con una vibración limitada y forma una vibración siempre da un color. A través de esos colores uno fue observando qué movimiento tenía esos colores, qué vibración, qué potencial tenía. Entonces, más adelante, cuando ya el hombre fue superado, encontré que las tonalidades, los sonidos, la música en sí, también tenían colores. Colores que reaccionaban exactamente en la parte biológica. Entonces me acordaba de cuando San Francisco así con su violín dominaba a las fieras. Tal vez pensé que esos colores, esa vibración, podía usarse en forma de terapias, en forma de desarrollo, en forma positiva para el ser humano. Y la música, con sus ondulaciones, con sus mecanismos, con su onda de energías o de frecuencias, van a hacer un desarrollo a cualquier sistema orgánico donde no se desarrolló por cualquier circunstancia, o una terapia. El hombre es un conjunto de energía, es una caja de resonancia
de todo lo que el pensamiento pueda accionar sobre él. Él no engaña a nadie. La palabra, la parte laringea, no interviene absolutamente en el cromosoma. Si el hombre tiene buena intención y está rodeado de una gran aureola de buena intención, pero en la acción, donde actúa la parte biológica, como consecuencia de la acción a efectuar, en el filamento el cromosoma va a marcar esa acción. El hombre con la palabra puede disfrazar todo lo que quiere. Todo lo que quiere el hombre puede disfrazar, pero del cromosoma energético no borra lo que está grabado. ¿Qué pasa en la muerte? La muerte, la parte mental, se encuentra sin la parte biológica. Esta corresponde a su plano, a la tierra. La otra parte se va a llevar todo su cromosoma con todo lo grabado. Y estas vibraciones, si son poderosas, si son resplandecientes, si son brillantes, si tiene buena tonalidad, traspasará los estratos de la atmósfera hasta lograr el plano correspondiente a su vibración. El hombre no va a tener más palabras para justificar como un buen abogado sus acciones. El cromosoma va a marcar justo lo que el hombre va a hacer. Quiero decir con esto que el hombre no se engaña. No engaña a nadie, se engaña a él mismo. Si el hombre supiera por qué y para qué vive, el hombre obraría de una manera distinta. Las codificaciones, ¿quiénes codificaron el bien? ¿Quiénes codificaron el mal? Bueno, en un tiempo eso era necesario. Como era necesario tal vez la palabra del diablo, o como era necesario muchas cosas, pero en aquel entonces en que la gente quería escuchar y aprender de quienes hablaban, eran 100 personas los que hablaban, o 100 personas los que pensaban. Pero el mundo fue andando. Hoy son 2.000 millones de personas que piensan, que tienen derecho a saber para qué se vive, por qué se vive. No es posible que el hombre llegue hasta el infinito de los años sin saber por qué. Se ha descubierto millones de cosas que le dieron al ser humano grandes satisfacciones. Pero el hombre va descubriendo cómo es el camino hacia Dios. Hoy sabemos, por el observatorio de Harvard, que hay 200.000 millones de galaxias. Dios está muy lejos, porque tiene que estar, por lo tanto, en las 200.000 millones una, no antes. Entonces, no pensemos en Dios con nuestro pensamiento, porque está muy lejos Dios. Pero sí pensemos con nuestro pensamiento cuál es la escalera que va a subir hacia Él. Y por esa escalera empezar. Pero es empezar con un libro grande bajo el brazo y un candelabro grande en este lado, con muchas velas que ilumine. Y en cada reparo de vuelta de la escalera, en cada recodo y vuelta de la escalera, un libro más grande y una luminosidad más grande. Entonces el hombre va a llegar un día a Dios, pero va a llegar aprendiendo, sabiendo. Cuando yo tuve esas inquietudes de conocer al hombre, de descubrir el hombre, también me vino la inquietud. Bueno, la biología humana, la psicología de la biología, ¿de dónde sale? ¿Cómo se forma eso? Hay células que gobiernan un órgano y le hacen cumplir tal funcionamiento. Entonces, esas células tienen que estar codificadas para agruparse entre ellas y ordenar a ese en el caso del hígado, diríamos, a esa función y no a otra función. Y esa fue mi segunda inquietud. ¿De dónde salían esas células biológicas
¿De dónde salían esas células biológicas? ¿Quiénes codificaban? ¿Quiénes era el que digitaba al nacer la criatura, o en el embarazo de la criatura, en la gestación de la criatura? ¿Quién digitaba la colocación de los órganos, de las glándulas, del sistema nervioso, de toda la rama de tensores o filamentos que el cuerpo humano tiene? ¿Quién digitaba eso? Sí, uno pensaba, bueno, es igual que una semilla que uno coloca en la tierra y va a salir el mismo ejemplar de la codificación de la semilla. Pero entonces nosotros éramos un producto biológico, un producto como la botánica, un producto de la tierra. ¿Dónde estaba la mente? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Éramos un producto exactamente como un árbol. Sí, el fenómeno parecería igual en el resultado, pero esas semillas que da una planta, que da un animal, que da un ser humano, tenía diferentes condiciones, diferentes sustancias, elementos. Una cosa era la semilla de la botánica, otra del animal y otra el esperma o la ovulación de un hombre. Entonces, ¿quién era el que atraía a la parte mental o a la parte vibracional, esa parte de energía que iba a ensamblarse dentro de un cromosoma, dentro de un cuerpo humano? ¿Qué era ese fenómeno? Y lentamente se fue descubriendo. Todo eso fue dando forma y un carácter como el de ley para que el ser humano un día sepa por qué y para qué viene al mundo, por qué y para qué nace. Se dirá también, ¿y los animales? ¿Qué relación tiene con el hombre? Pues siguiendo y buscando la relación de las energías del hombre, llega uno a ver que tiene una conexión especial con los animales y estos con las plantas. Quiere decir que todo es una unidad. La Tierra es toda una unidad. Cuando vienen las energías del cosmos, vienen y la Tierra la recibe. No pongamos nosotros el pensamiento en el cosmos. Si una pequeñísima parte del cosmos entrara en nuestro cuerpo, lo desintegraría. Entonces, vemos que la mamá Tierra es la que recibe las energías del cosmos, las metaboliza, las reduce y la coloca exactamente en la medida que nosotros podamos absorberla a través de los alimentos o a través de la atmósfera que recubre la Tierra. Quiere decir que la Tierra la metaboliza a toda esa energía del cosmos y nos entrega a nosotros para que nosotros podamos absorberla sin que nuestro cuerpo se destruya. Eso es la forma y la realidad de cómo se fue formando ese cuerpo humano. Ese cuerpo humano tiene ese cromosoma y tiene su mente. El hombre muchas veces piensa, como pensábamos todos, ¿qué es Dios? ¿Qué es la muerte? Sí, dirán, la muerte es la nada. Se termina el hombre, se termina la muerte. O el hombre en la muerte volverá a encarnar. Algunos pueden hablar de reencarnaciones, otros que finaliza y otros que el hombre sigue a través de la muerte. Otros dirán, eso no se puede saber porque nadie volvió acá para contarlo o para decirlo. Pero yo tengo un ejemplo, un pequeño ejemplo que siempre cuento. Si una criatura está dentro del vientre de la madre y llega a los 8 o 9 meses,
Y si alguien le dijera a esa criatura, tienes que salir, la criatura está en su casa, en ese tabernáculo, está protegida, está alimentada, está cuidada, está con ese calorcito que la mantiene cómoda. La criatura diría, no, yo acá me encuentro muy cómodo. Pero por ley, esa criatura tiene que salir. En el momento de salir, se va a encontrar en la oscuridad completa de la nada. Y es cuando se debe contraer y debe gritar. Al poco tiempo, esa criatura se da cuenta que la vida no estaba dentro de la madre, que la vida estaba fuera de la madre, aquí, entre los seres humanos. Y por más que quisiera arrepentirse o volver a ella, no podría jamás colocarse en el vientre nuevamente de la madre. Eso lo saben perfectamente todos. Cuando pasa la muerte, pasa exactamente lo mismo. Cuando tenemos que irnos, ya no tenemos la impresión de qué es lo que va a suceder. Y cuando estamos del otro lado, al poco tiempo, nos damos cuenta que aquella era la vida y no esta, que estábamos de acá dentro de un cuerpo donde la psicología de la biología es la que gobierna a nosotros. Si nosotros hábilmente pudiéramos sacar, entonces la muerte sería mucho más lejana. Cuando estamos allá y recordamos que eso es la vida y no esta, y si nos arrepentimos y queremos volver acá, como si quisiéramos volver dentro del vientre de mamá o de la madre, la persona habrán pasado 80, 100 años, 50 años, ya no va a tener su cuerpo. Ese cuerpo ya desapareció, se desintegró. Entonces, aunque quisiera volver a tierra, jamás podría hacerlo en un cuerpo. Sí, muchos dirán, pero yo sé que hay espíritus que se posesionan de seres humanos. Sí, puede ser. Uno cada 100 millones de personas podría ser. Pero esos seres que posiblemente, acepto, que pueden infiltrarse en un cuerpo humano muy hipersensible o muy miedoso, esos no son los que avanzaron, no son los que subieron, esos son los que ambulan por acá, que es otro proceso, que los hay también, pero es un proceso que tal vez algún día lo podamos explicar con más tiempo. Quiere decir que tanto la vida como la muerte, el nacer o el morir, no es un castigo. El ser humano tiene como premio la muerte. Es necesaria la muerte para la evolución del ser humano. Es necesaria para su metabolismo. La muerte, si no tuviéramos la muerte, el ser humano acabaría siendo una cosa amorfa y nada evolutiva. Sería una cosa que terminaría como algo sin importancia en la vida. La muerte es el proceso más seguro y más gratificable para el ser humano cuando tiene que llegar a metabolizar muchas cosas. Todo eso que he descubierto a través de aquellas inquietudes cuando uno era joven, hoy día se puede explicar en todos los campos que ustedes quieran. Sí, el ejercicio de mi clarividencia, las disciplinas y el constante trabajo, porque le puedo asegurar que hace ya 55 años que no he dejado un solo día de estudiar
de observar, de trabajar. Y no me he cansado, ni se cansaría ninguno de ustedes si el objetivo es encontrar una verdad. Cuando el ser humano, a través de sus pensamientos, a través de sus acciones, a través de la convivencia, sabe y trabaja dentro de lo que es la ley de la creación, es muy sencillo vivir, y es muy sencillo convivir, y es muy sencillo que todos vivamos en paz, que nadie se le va a ocurrir a nadie matar, porque sabe que el castigo es para él, sabe que en su cromosoma va a grabar su acción, no su palabra, no su buena intención o su mala intención. Ese cromosoma que tenemos acá, que es nuestro gran amigo o nuestro gran enemigo, si lo queremos ver como alguien que nos acusa. Porque con las palabras podemos decir nosotros, yo no quise hacer mal. No, no, en el cromosoma no hay tal cosa. El cromosoma va a ser nuestro juez, pero el juez implacable. Ese juez que va a decir, no, por más que nosotros roguemos o no roguemos. El hombre, así como aprendió a comer, así como sabe que la comida es buena o mala para un cuerpo, así como el hombre aprendió a distinguir y no va a ofrecer a un semejante que venga a comer a su casa, no le va a ofrecer un plato con una rata dentro o un animal basurero o infeccioso. Sabe que eso es imposible darle. Hasta el peor enemigo jamás se le daría eso. Entonces nos encontramos que el hombre ha conocido, ha respetado, ha visto y ha observado cómo funciona un cuerpo humano. Un cuerpo humano cómo funciona. No porque funciona el cuerpo humano. No porque sabe qué es el cuerpo humano. Y así entonces si el hombre aprendiera también, ya desde pequeño, las leyes de por qué y para qué se vive, de por qué y para qué nacemos, qué es la evolución, qué es el camino a Dios. Entonces sí, creo, tal vez, que haya paz en el mundo, porque nadie va a tratar de perjudicarse a sí mismo, tratando de perjudicar a los demás. Esa paz que tanto se necesita, pero vuelvo a repetirle, nunca habrá paz en el mundo, nunca, jamás, si el hombre no tiene las explicaciones de por qué se vive. No es posible que el hombre se someta a una idea. El hombre piensa que después de la muerte encuentra a Dios, pero no se puede explicar o exigir a un ser humano que mantenga una moral, una conducta, si no sabe por qué y para qué se hace eso. En mis libros se van a encontrar todas estas explicaciones que muy sintéticamente expongo acá. Muchas de las condiciones de ley que el hombre puede tener. El hombre, a través de los siglos, ha sembrado muchas palabras. Todos aquellos grandes hombres de la época muy antigua y después menos antigua, cada uno en su época han hecho su ley, han hecho sus reglamentos, sus codificaciones, que sirvieron como base, sirvieron como ejemplo de conducta para el mundo. Todas esas grandes obras, pero han pasado casi 2000 años de esta era. He dicho antes que el mundo necesita una explicación porque tiene el derecho de saber por qué y para qué se vive. No es posible que el ser humano, que hoy en día 2.000 millones de personas tengan la inquietud
la esperanza de aprender el por qué todavía estemos en el misterio. Esa palabra misterio tiene que desaparecer de la humanidad. La humanidad ya tiene que empezar a aprender por qué y para qué de todas las cosas. Hoy explico todo eso porque a través de mi iniciación o de mi quimera en descubrir todo eso, hoy observo, después de recorrer mucho mundo, que la juventud de todos los mundos, de todas las naciones, están centradas en una misma idea, en una misma función, en una misma comunión entre todos, y es muy parecida a la juventud de todos los países del mundo. Entonces, es hora de que se renueven esas leyes, se haga otra ley de moral. No hablemos de moral de sexo ni nada por el estilo, la moral realmente de la conducta, la moral que necesita el hombre para subir, esa moral donde el hombre tiene que embellecer todo lo que se toca, el hombre tiene que actuar dentro de esa verdad. Entonces la juventud, que ya va siendo más grande, tiene que empezar a cambiar todas esas leyes. Esos seres, bueno, darle las gracias por todo lo que han aportado hasta ahora, pero hay 2.000 millones de personas que no pueden pensar como se pensaba hace 1.000 años atrás, o 2.000 o 5.000 años atrás. Todos tienen que empezar a hacer unos nuevos códigos, unas nuevas leyes, que están muy capacitados todos para ver cómo pueden vivir ellos dentro de la humanidad, dentro del amor, dentro del camino hacia Dios, dentro de una verdad, porque la verdad, la moral por sobre todo, es el principio del camino hacia Dios. Entonces, todos los nuevos seres humanos, los que estamos ahora acá, no ya nosotros que ya estamos pasándolo, pero la juventud que viene, o los más capacitados, tienen que empezar a cambiar todas las leyes humanas y hacer un nuevo código, así exactamente dentro de la ley del espíritu o dentro de la ley de la evolución hacia Dios, porque todo evoluciona, así como evolucionó la psicología de la biología a través de los animales, como han desaparecido animales que ya no tendrían motivo de vivir, puesto que estaban con una vibración o células que correspondían a animales, pero muy primitivos. Esas células se fueron codificando, agilizando, y con eso se han formado muchísimas otras especies de animales. En los hombres, vuelvo a repetir, el misterio del blanco, el amarillo o el negro, por decir las 3 razas principales, hoy día se puede descifrar perfectamente todo eso, y no es castigo para nadie, el ser blanco, el ser negro o el ser amarillo. Todos tienen las mismas posibilidades, pero en una moral, en un concepto de moral, en otros conceptos donde el hombre tiene que ir al hombre, el hombre tiene que llegar a Dios si es que él sabe sumar. Entonces debe cambiar muchas cosas, pero muchísimas cosas se deben cambiar. Así como se fue descubriendo, o fui descubriendo, lo que es el hombre a través de su campo energético, a través de sus ondulaciones, a través de las terapias o el desarrollo con la música, todos esos movimientos electromagnéticos que posee, que cada uno tiene una psicología y sin embargo todos trabajan en conjunto, nos está dando la pauta o la revelación de que la humanidad es exactamente lo mismo. En la humanidad podemos tener diferentes psicologías, diferentes sistemas, diferentes funciones, diferentes códigos, y sin embargo tendríamos que trabajar exactamente como un cuerpo humano, todos para uno y uno para todos, en ese ensamble como es el cuerpo humano, que es el mejor ejemplo, el ejemplo más glorioso y maravilloso que el ser humano puede tener, porque uno cuando observa todo eso, a veces un poco risueño piensa, pero Dios, ¿a dónde va a aprender todo esto? Porque
La verdad es que es maravilloso cómo funciona todo eso. Cada órgano, cada sector de un cuerpo humano tiene una psicología. Cada uno tiene una función a cumplir y la cumple. Y sin embargo, todos van ensamblando a un cromosoma y este cromosoma va ensamblando un espíritu y ese espíritu va subiendo la escalera hacia el cielo. Entonces, la humanidad tendría que ser exactamente lo mismo. Cada uno en su función, en su sector, tendría que cumplir con la psicología y con el resultado positivo de las cosas. Entonces, pero todos pensando en que somos una unidad en distintas unidades. Quiere decir que trabajamos en un equipo, que todos nos colaboramos con un equipo y con otro equipo. Porque la parte cardíaca, si funciona bien la otra parte. Y si la parte del hepático funciona bien, funciona también otro sector. Quiere decir que si todos, los seres humanos, tenemos como ley de embellecer lo que tocamos, tenemos como ley de darle lo más hermoso a cada acción nuestra, en provecho de todos, no en provecho uno mismo. Sí, la caridad entendida, o ama al prójimo como a ti mismo, es amarse a sí mismo, pero amarme a mí mismo es darle mi respeto a mi vida, es darle el respeto a mis valores. Amarme es darle y respetar lo que la vida me dio. Entonces al mismo tiempo estoy sembrando para mis semejantes. Y esos a su vez también hacen la misma función que yo. Todo eso el hombre puede hacer. Hasta ahora no se ha hecho. Tal vez porque no se sabía realmente qué era la ley. No se sabía realmente cómo funcionaba todo esto. Hasta ahora siempre nos habían enseñado en el misterio. La muerte, después de la muerte, para algunos el purgatorio, para otros el paraíso, para otros el cielo. En todas las religiones y en todos los conceptos que podían hablar del campo del más allá. Hoy día sabemos que si vamos para allá es porque nosotros lo merecemos y porque nosotros podemos ir. Y así, ascendiendo esa escalera, peldaño por peldaño, pero cargando nuestra responsabilidad, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, que es lo único y el único capital que va a tener la mente al otro lado. Cuando una mente ha dejado el cuerpo y se encuentra en los estratos perfectos de su campo vibracional, el hombre se va a encontrar con otras mentes. Y él va a querer actuar. Y se da cuenta que no llevó nada. Entonces, recién puede pensar que la sabiduría, que el conocimiento, pero perfectamente el conocimiento y la sabiduría como acción constructiva de él propio, es lo único que va a servir como capital, como lenguaje, como acción de convivencia en esos estratos. Allí va a andar el hombre. Entonces se da cuenta que el hombre, la sabiduría es lo único que el hombre no puede comprar, ni puede encontrar, ni alguien le puede donarla. El hombre, la sabiduría tiene que hacer él. Y esa es la gran responsabilidad que tiene el hombre en el camino hacia Dios. No se confundan. La palabra termina la tierra. La palabra no continúa. Con la palabra podemos engañar y poner la aureola ante cualquier persona y ante el mundo entero. Pero ojo, nuestro cromosoma no lo perdona. Nuestro cromosoma, en una acción pensante nuestra, va a funcionar la psicología de la biología del cuerpo. La psicología de la biología, que es tan importante como la mente humana.
y más importante porque está en condiciones de grabar toda la acción de convivencia. Esa psicología no la engañamos. La idea o el pensamiento, la conciencia, podemos hasta obsesionar nosotros que estamos dentro de una verdad. Podemos ponernos nuestra gran vanidad y hacernos, o creyéndonos hacer, que somos realmente lo que decimos. Pero la acción biológica, la psicología de la biología de un cuerpo humano, quiere decir la psicología energética de un cuerpo humano, cuidado, que ahí no perdona. En cada filamento de esa cédula del cromosoma energético que tenemos, se va a grabar todas las acciones nuestras. Y esas acciones nuestras son las que pueden pesar y tirarnos otra vez para abajo o impulsarlos como un cohete hacia arriba. La escalera empieza con esto. Todo lo que he descubierto en mi vida, aunque sintéticamente explicado hoy, es para que supamos la escalera. Yo, ojalá se me entienda lo que yo quiero explicar y verán ustedes qué maravilla es la vida, qué maravillosa es la obra del Creador, qué maravillosa es la oportunidad que tenemos, porque no tenemos otra oportunidad. Todo está dentro de nuestro cuerpo, todo está dentro de nuestro cuerpo. Allí encontraremos todo lo esencia y todo lo que podemos llevar como alforja y la bolsita para el otro lado. En esa, ahí acaudalamos todo lo que energéticamente accionamos por el bien. Freud decía en uno de sus libros que la ciencia de la nada no hace ciencia. Tiene que haber un fenómeno, luego de analizarlo, dentro de una lógica, ese fenómeno puede hacerse ciencia. El fenómeno lo expongo. Todo eso fue hecho a través de 50 años. No sé cuándo terminaré, pero sí quiero dejar con estas palabras que el hombre llega a ser un hombre cuando estando solo es capaz de hacer lo que haría delante de todo un mundo. Muchas gracias.